Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 10 y estaremos considerando el día de hoy los versículos 11, 12 y 13. Romanos capítulo 10, versículos 11, 12 y 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, esta mañana venimos delante de ti a considerar tu palabra, esta porción tan hermosa de esta carta, Señor, donde somos invitados, Señor, somos desafiados a predicar tu palabra en todo lugar, Señor. Ayúdanos a aprender lo que tú tienes preparado para hoy y sobre todas las cosas, Señor, a aplicar esta palabra. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros ya hace un par de semanas comenzamos el capítulo 10 y dijimos que el capítulo 10 se inaugura con un anhelo del corazón de Pablo por sus hermanos o coterráneos de la nación de Israel, por los judíos, ¿no es cierto? Él reconoce que ellos tienen celo de Dios, vale decir que tienen un deseo de Dios, pero ese deseo está totalmente equivocado en cuanto a su canalización por el hecho de que lo hacen a través de su propia doctrina, o mejor dicho, de su propia forma de interpretar la Escritura. Recordamos que al tiempo de Jesús ya la ley propiamente tal, que cuenta con 613 mandamientos, ¿no es cierto? Recuerden que los 10 mandamientos son un resumen de la ley. Pero al tiempo de Jesús ya se habían aumentado, no de parte de Dios, sino que de parte de la tradición, más de 350 reglas que tenían que ver con lo que llaman la tradición, ¿no es cierto? Entonces, como suele suceder en las religiones, la tradición llegó a ser más importante, más poderosa, más trascendente, más traspasada que lo que es la propia palabra de Dios. Y eso nosotros, el ejemplo más vívido que tenemos en nuestra cultura es aquellos que han salido del catolicismo romano, que probablemente estudiaron en colegios de católicos, que participaron activamente, pero que tienen un desconocimiento completo o total de lo que es la Escritura. Quizás saben algunas cosas de la Escritura, pero no tienen un conocimiento de la Escritura y por lo tanto su forma de relacionarse con Dios era basada plenamente en rituales o en costumbres que se traspasaban de generación en generación, en el caso del catolicismo romano, por casi más de 15 siglos, en que por supuesto fueron aumentando, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que es, diríamos nosotros, la panorámica inicial de este capítulo 10, y Pablo ahora comienza, ¿no es cierto?, a hablar y a hacer la diferencia entre ser justificados por la fe en Cristo, el único que cumplió toda la ley, y ser o tratar o pretender ser justificado por mis obras, o sea, mi propio estándar de cumplir la ley. Ellos lo habían bajado incluso al punto de que consideraban que el hecho de no realizar el acto, por ejemplo, de asesinar, ellos se consideraban que cumplían el mandamiento de no matar. Pero Jesús va al corazón de ese mandamiento, que no es solamente retener la intención, sino que es erradicar esa intención del corazón. Y eso solo lo puede hacer Dios por medio de su Espíritu Santo. Y llegamos, ¿no es cierto?, al versículo 8, en el cual dice: más. Aquí viene, ¿no es cierto?, después de hacer ese contraste. Más, ¿qué dice?
cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. Esta es la forma que Dios ha establecido para ser declarados justos delante de Él. Cualquier cosa que se haga contrario a esto, que suplante a esto, que se agregue a esto, ciertamente es nuestra, como le dijo a ellos, su propia ciencia, su propia forma de hacer las cosas. No, aquí dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por supuesto que la palabra confesar es mucho más que decir algo. No porque yo diga Jesús es el Señor significa que verdaderamente es el Señor en mi vida, ¿no es cierto? Recuerde que Mateo, el Señor Jesucristo, dice claramente, ¿no es cierto?, que en aquel día del juicio final vendrán muchos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Entonces estamos hablando que no es la verbalización solamente, sino que es el confesar. Confesar, que se tradujo acá como confesar, es la misma palabra que vamos a ver más abajo, que es proclamar, es invocar. ¿Qué significa eso? Significa reconocer quién es Dios, reconocer mi condición, reconocer mi imposibilidad de salir de esa condición y reconocer que en Cristo y solo en Él hay salvación y vida eterna. Entonces eso es a lo que se refiere esto de confesar, ¿ya? Confesar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y recuerde que en el pensamiento hebreo, el corazón era todo el ser. Los griegos tenían la separación de cuerpo, alma y todas estas cosas así, pero en el caso de el pensamiento hebreo, que es el que rige, ¿no es cierto?, en la escritura, es un todo, vale decir, por eso dice, amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón, tu mente, tu alma. Eso es una traducción en el griego, pero en el hebreo es con todo tu ser. Incluye todo, ¿ya? Incluye todo. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí llegamos la semana pasada. Continúa esto. Pues, la Escritura, ¿se dan cuenta? La Escritura. Esto es clave, hermanos. La Escritura. No la tradición. Recuerden que la tradición siempre va a imponer algo adicional, obras u otro tipo de instancia. Pero la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es sumamente importante porque el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, si damos vuelta un poquito, versículo 16 y 17. Esto va a ser fundamental para entender el sentido de este mensaje que habla justamente de la expansión del Evangelio, de cómo es que nosotros, ¿no es cierto?, llevamos a otros el mensaje de salvación. El apóstol dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo primero que nosotros tenemos que pensar que en el contexto en que Pablo está escribiendo, toda la idolatría, como suele ser ahora, ¿no es cierto?, estaba de alguna manera, en el caso del tiempo de Pablo, a través de ídolos, figuras. Por eso cuando los romanos entran en el templo para quemarlo el año 70, ellos estaban buscando algún ídolo, alguna figura, algo, y no encuentran nada. Entonces, la burla era, ¿ustedes en qué creen? No tienen Dios. ¿Dónde está su Dios? El mío está acá. Mira, esta es estatua, iba a decir. Estatua. ¿No es cierto? Esta es la figura de él. Pero la enseñanza, los hebreos, era sin figuras, sin nada que representara físicamente a Dios. Entonces, lo que está diciendo acá, no me avergüenzo como primera cosa del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Los ídolos no salvaban. Los ídolos tenían una relación, no de salvación, una relación comercial, podríamos decir hasta cierto punto, ¿no es cierto? Se le hacían sacrificios para que nos diera o le diera algo. O como hoy día existe, por ejemplo, pagar una manda.
Hago un trato con el ídolo y entonces si lo cumple, yo le pago. ¿Cómo le pago? Flagelándome, caminando de rodillas, haciendo algo, ¿me entiende? Y ahí quedo a cuentas con él hasta una próxima petición. Por lo tanto, el concepto de salvación no tiene cabida en la idolatría. En cambio, cuando dice salvar, ¿salvar de qué? Y ahí viene entonces lo que está hablando el apóstol, y este mensaje revolucionó su época y sigue haciéndolo el día de hoy. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el punto, que cree. Entonces está diciendo cree en algo que no veo. Que no veo. Cuando tengo un ídolo, ¿no es cierto? Le prendo vela, voy, me arrodillo, me inclino, todo. Pero acá no veo algo. ¿Cuál es su representación? Todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es súper importante, porque en el evangelio la justicia de Dios, no la mía propia, no lo que yo considero, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿No es cierto? Es una cita de Habacuc en el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la salvación por la fe y la justicia de Dios por la fe no es un tema neotestamentario, es un tema de toda la Biblia. De toda la Biblia. Ya el profeta Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Aquel que es declarado justo por la fe vivirá por esa fe. El que quiere ser salvo por obras tendrá que vivir, como dice el mismo apóstol Pablo, bajo esa consigna. Tratar de cumplir el estándar de Dios, lo cual es absolutamente imposible. Entonces volvemos a Romanos 10, que dice, ¿no es cierto?, que si confesares, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Esto también es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros a lo mejor decimos no nos avergonzamos del evangelio cuando estamos en cuatro paredes y con gente cristiana. Pero ¿qué pasa? Porque el propósito no es enclaustrarnos, el propósito no es cierto?, formar una comunidad cristiana donde vivamos todo y no haya cabida para el evangelismo. No. ¿Qué significa esto? Que mañana o en un rato más, pero hablemos de mañana, tú vas a incorporarte a una actividad laboral, a un sector donde vives, te vas a relacionar con gente no cristiana, y esos son los lugares donde tenemos que proclamar el evangelio. Pero ¿cuántas veces puede ser que alguien se avergüence, algún cristiano? ¿Por qué? Porque los otros hablan de que esto, de la evolución, y todos dan opiniones con tanta, entre comillas, certeza, incluso sin saber lo que necesariamente dicen, pero hablan, opinan. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto otro? Y nosotros muchas veces no decimos nada. Y entonces nos engañamos y decimos, Señor, dame palabra. Ya te dio palabra. Sé respetuoso, pero levanta la manito y Dios, ¿sabes qué? Mira, denme un minutito. Y puedes decir, ¿qué va a pasar contigo cuando te mueras? Ya, bueno, pues es cuestión, no sé, pues me voy a hacer polvo, bla, bla, bla. Y puedes iniciar una conversación y le das a conocer el evangelio. ¿Se acuerdan cuando Pablo entra en Atenas, los que han leído el libro de los Hechos, y se encuentra con filósofos que lo único que querían era escuchar nuevas filosofías? Y al principio le prestan atención a Pablo, pero cuando empieza a hablar el evangelio y de la resurrección, sale para allá. Y probablemente nos encontremos con muchas expresiones de ese tipo. Pero te aseguro que Dios en cada lugar tiene sus ovejas. Por eso es que hay que ser fiel en el mensaje, para que las ovejas de Dios que están en medio de los lugares donde nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, escuchen no tu voz, la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Por eso es que es tan importante. Muchas veces nosotros, y
Y lo hicimos durante tiempo también, pero era una forma muchas veces equivocada de predicar el evangelio. Entonces hablábamos de los testimonios ya. Entonces salía el hermano Juan y decía, mira, yo en realidad era un borracho y mi vida, y cuentan toda su historia y toda su vida anterior con todo esto, y después dice, pero ya un día llegó el Señor y me salvó. Entonces es como que el foco principal y la mayor cantidad de tiempo está de donde lo sacó Dios. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que tener siempre cuidado, porque el evangelio de Dios no consiste en contar nuestra historia, sino que su historia. En algunas ocasiones quizás sea necesario como una forma de empatizar con alguien, ¿no es cierto? Hablarle algo de lo que fuimos nosotros. Pero el testimonio no es basado en mi historia. Y eso también es algo que se practica, y por favor, no estoy juzgando bajo ningún punto de vista intencionalidad, y tampoco digo que Dios no pueda usar lo que pueda usar. Si usó un burro, te puede usar a ti, me puede usar a mí para hablar. Pero el punto es, ¿qué voy a testificar? ¿Qué voy a testificar? Entonces, si analizamos nosotros el evangelismo, por ejemplo, de los apóstoles, especialmente de Pedro y de Pablo en mayor magnitud, Pablo 2 veces habló de quién era él, pero habló justamente para empatizar y de alguna manera enfrentarse, más que empatizar en realidad, con los de su propia religión. Dice, si de algo yo tengo que jactarme en la carne, soy todo esto. O sea, era mejor que ustedes, pero todo eso lo considero, y la palabra original es estiércol. ¿Cómo le dices tú a eso a la gente? Entonces, la importancia de no avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Por eso es que no tratemos de maquillarlo, no tratemos de cambiarlo para que, ¿no es cierto?, tenga una mejor recepción. No, uno debe cuidar la forma, ¿no es cierto?, y la persona debe percibir de forma sincera de parte nuestra que hay un deseo de transmitir el evangelio. Nosotros no tenemos injerencia en la decisión. La salvación viene de Jehová. No sabemos quién es el Señor. Va a tocar su corazón y el Espíritu Santo les va a conceder arrepentimiento. No lo sabemos, por eso es a toda criatura. Pero debo yo predicar como si de mí dependiera, sabiendo que no es. Y para eso tengo que ser fiel en el mensaje, y tengo que verdaderamente estar interesado en quienes lo reciben. ¿Garantiza eso que se van a salvar? No. Esa es la parte que yo debo tener delante de mi Dios, que a mí me salvó. Recuerden, Dios es soberano. Usó a Jonás. ¿Cuál fue la predicación? Ustedes saben la historia de Jonás. Ya más de mala gana no lo pudo haber hecho. ¿Y cuál fue su mensaje? Arrepiéntanse, porque en 3 días más Dios va a hacer los pebres, en hebreo chilense, ¿no es cierto? Los va a eliminar. Y con eso se convirtió toda la ciudad. ¿Mostró amor por ellos? No. ¿Predicó un evangelio? No. Hizo una advertencia. Pero Dios es soberano en ocuparlo en eso. Entonces yo no puedo decir, pero es que en la Biblia Jonás y yo soy un Jonás. No. El Señor establece que nosotros, como hijos de Dios, nuestro corazón ya ha sido transformado. No nos avergonzamos del evangelio y realmente tenemos un interés genuino en el alma de las personas. No me importa si terminas tu carrera universitaria. Quiera Dios que sí. No me importa. Ni siquiera me importa si eres feliz. Lo que me importa es cuál es el estado de tu alma. Porque si tú mueres sin Cristo, con toda la felicidad y los logros del mundo, te vas a ir al infierno. Esa es la conclusión. No estoy deseando algo así, pero el interés nuestro es el alma de las personas. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no es mi poder.
No es mi persuasión, aunque Dios da a algunos el don del evangelismo, pero eso no tiene que ver con el don del evangelismo, no está por sobre la soberanía de Dios. Tú puedes ser muy claro para explicar el evangelio, pero el que salva es Dios. Y al revés, puedes ser muy torpe, entre comillas, para predicar el evangelio y Dios va a usarte para salvar. Entonces no hay excusa, porque muchas veces nos dicen, sí, es que no estoy tan preparado, y si me preguntan y me preguntan. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Llegó donde su gente y le dijo, oye, parece que encontré al Mesías, vengan y vean. Eso fue todo. Y versículos más abajo se convirtieron. Entonces no hay excusa, pero hay que ser fiel. ¿Ah? No empecemos con Dios te ama y tiene grandes planes para tu vida. No, porque quizás, imagínate que Pablo les hubiese dicho Dios tiene grandes planes para tu vida y terminaron todos encadenados. Si así las lo hubiese evangelizado, si Dios tiene grandes planes para tu vida, mira, te van a piñascar, te van a golpear, vaya a estar en un cepo. Entonces cuidado con eso. ¿Qué es grandes planes? ¿Qué es eso? No estoy diciendo que Dios los va a torturar a todos. De hecho, nosotros, aquí nadie es como el Job de San Joaquín o de donde venga. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es realmente el alma de la persona. Por eso es que a lo menos yo parto siempre con qué va a pasar contigo cuando te mueras. Y siempre lo usamos, y siempre lo he usado. Si hoy día tú te mueres, alguien que dice cree en Dios, y estás delante de Dios y vienes con tu carpeta, ¿qué crees que va a hacer Dios con tu carpeta? Así, ayudaste a una viejita el 4 de noviembre, sí, acá sí. Sí, ¿cómo estás? Ah, mira, participaste en una, sí, diste desayuno. Sí, ya, perfecto. A ver. Ah, te faltó un poco para el infierno. No. Entonces, la gente ¿qué cree? Porque tenemos una mentalidad, todos una mentalidad religiosa. Entonces, bueno, ahí él verá, el de arriba verá, si, bueno, él, no, si él ya vio. Por eso mandó a Jesús. Para que no tuviéramos esa incertidumbre. Y nos ha hecho, dice, embajadores. Entonces, no me avergüenzo del evangelio. Versículo 12. El 11 dice, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo me pregunto, ¿estamos avergonzados nosotros? Claro que no. ¿Me avergüenzo el evangelio? Espero que nunca. Espero que nunca. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Acá ocurre un golpe. Recuerde que Romanos 10 está enfocado en los judíos. Y los judíos pensaban que ellos eran el único pueblo, confundieron escogido con único. No, escogido para ser luz a las naciones. Entonces, esto les cayó pésimo, porque incluye a los gentiles. Se les decía griego por el tema del habla, ¿no es cierto? El idioma universal en aquel entonces era el griego. Entonces, decir griego era decir no judío, ¿ya? No judío. Entonces, todo aquel que en él creyere no sea avergonzado, no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Fíjense que ya en Isaías 49, como dije, la salvación por fe y el plan de Dios para judíos y gentiles no era algo inédito en el Nuevo Testamento. Isaías 49, versículo 6. Desde el 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Se está refiriendo a Israel. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza.
dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Los que vienen el miércoles, Efraín y Judá. También te di, aparte de eso, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Se parece mucho a Mateo 28, pero estamos hablando de 8 siglos antes. Isaías ya proclama que Israel, ¿cuál era el propósito de Israel? Luz, primero restaurar su nación, pero también ser luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces aparece la palabra salvación e incluye a todas las naciones, a todas las naciones. Por lo tanto, cuando volvemos a Romanos, ¿qué había llegado a suceder, hablando en términos legalistas, en que los judíos pensaban equivocadamente, producto de su tradición, no de la palabra, que ellos, y solo ellos, ¿no es cierto?, eran los depositarios de la salvación y que no existía salvación para los que no fueran judíos. Por eso es que en el tiempo de Jesús había un movimiento que hacía que los gentiles se convirtieran al judaísmo, que se les llamaba incluso prosélitos, ¿no es cierto? Los prosélitos eran personas no de origen judío que abrazaban el judaísmo como religión. Y contra eso tiene que el apóstol Pablo luchar en su evangelismo a lo largo de todo su ministerio. Recuerden en Gálatas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los judaizantes pretendían permanentemente, ¿no es cierto?, empujaban a sus tradiciones e equipararlas con la salvación. Entonces, para ser salvo, primero tengo que ser judío, ¿no es cierto? No soy judío de nacimiento, pero entonces abrazo el judaísmo como religión. Y hoy día existe un movimiento también dentro de la iglesia, por el cual también fue una de las razones para hacer el estudio que tenemos el día miércoles, que judaiza la iglesia, que no le da el verdadero sentido a lo que significa entender el Nuevo Testamento a partir del Antiguo, de las raíces hebreas. Pero no es para que nosotros practiquemos el Shabbat, porque la Biblia dice ya en el Nuevo Testamento nuestro descanso es Cristo, de lunes a domingo. No es para que, ¿no es cierto?, comencemos nosotros a utilizar decoración, cosas, judaizar la iglesia, cosa que esto pareciera una sinagoga. Son muy hermosas y son bien parecidas a esto porque tampoco tienen imágenes. Pero no ese es el propósito. Y ya cuando se van al extremo empiezan a aparecer los pastores disfrazados, porque no es otra cosa que eso, de rabinos. Los rabinos están en la Biblia, pero no fueron el plan de Dios. El plan de Dios fueron sacerdotes. Y cuando desaparece el templo, la iglesia, ¿qué somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa. El rabinato es algo que aparece cuando se destruye el templo. No estoy diciendo con esto que es malo, que no, pero lo que hace el rabinato básicamente es prolongar la tradición. Prolongar la tradición. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que orar por Jerusalén, como dice la Escritura. Saber que ellos, y gracias a que Dios los usó a ellos, nos llega también la palabra a nosotros. Pero otra cosa es judaizar la iglesia. Judaizar la iglesia. Pues la Escritura, volvemos. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya lo vemos por el Antiguo Testamento, Isaías. Pues el mismo que es Señor de todos, judíos y griegos, es rico para todos los que le invocan.
esa palabra es clave. La palabra invocar, que aparece muchísimas veces en la Biblia, muchísimas más en el Antiguo Testamento. Invocaré el nombre de Jehová, ¿no es cierto? En mi angustia te invoqué, dice el salmista. Invocar no es solamente cuando uno ve una cosa, o no sé, pues cualquier persona ve algo terrible y dice, Dios mío, no, eso no es invocar. Invocar es adorar, honrar, saber a quién estoy nombrando y por qué lo estoy nombrando. Cuando nosotros estamos haciendo evangelismo, cuando estamos preparando algo, invocamos el nombre de Dios para que Él guíe, se glorifique, tenga misericordia, dependiendo de la actividad que tenemos. Nos aferramos a Él e invocamos que Él haga su voluntad. Eso es invocar. Entonces, todo aquel que invocare, en ese sentido, no es solamente nombrarlo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vimos en Isaías que Israel había sido puesto para ser luz a las naciones y llevar su salvación, ¿no es cierto? Llevar la salvación a las naciones. Por eso es que no hubo justificación en los religiosos de la época de Jesús, porque ellos conocían, o por lo menos habían leído cada uno de estos párrafos. Y Jesús se presenta como un salvador. Ellos lo quisieron hacer un caudillo, pero Jesús se presentó como un salvador. Entonces, el concepto de salvación implica el reconocimiento de una condición de la que necesito ser salvado. Por eso también es tan importante cuando nosotros compartimos, predicamos el Evangelio a otras personas, que las personas escuchen su condición. El que la reconozcan no es asunto nuestro. El que la acepten no es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Deseamos que así sea. Porque si una persona no reconoce el peligro en que se encuentra, entonces las buenas noticias no tienen ningún sustento. No tienen ningún sustento y estarían igual que los judíos de esta época y de hoy, que no piensan en ser salvados. Ellos no piensan en ser salvados porque ellos ya son salvos, por decirlo de alguna manera, por el hecho de ser judíos solamente. Cosa que ya sabemos que no es así. Entonces, en 2 de Timoteo 2, 19 al 22, nos va a hablar acerca de la invocación para salvación. Invocación para salvación, que es la temática. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 19, 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco. Aquel que invoca genuinamente el nombre de Dios, ciertamente es una oveja de Dios. Dios lo conoce. ¿Ya? Por eso es que nosotros no tenemos que preocuparnos. Nosotros tenemos que ser fieles en la predicación. El que conoce a sus ovejas es Dios, nuestro Dios. Conoce al Señor a los que son suyos. Y aquí viene la clave. Apártese de iniquidad. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es iniquidad. No pensemos que iniquidad o pecado es lo que yo creo que es pecado. Avergonzarse permanentemente del Evangelio es iniquidad. Predicar el Evangelio de forma torcida es iniquidad. El amar al mundo es iniquidad. El negar las doctrinas
básicas de la Escritura es iniquidad. Iniquidad no es solo lo que nosotros pensamos. La iniquidad es todo aquello que se opone al conocimiento de Dios. Al conocimiento de Dios. Entonces, un verdadero hijo de Dios se va a apartar de la iniquidad. Seguramente va a tener costos, pero van a ser absolutamente absorbidos sin ningún problema, porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién hemos confiado. Entonces, son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Solo el 19. Entonces, invocar el nombre de Jesús de forma sincera y obtener salvación es algo que impulsa solamente el Espíritu Santo cuando ha concedido arrepentimiento. ¿Ya? Por eso es que va a haber mucha gente que dirá en aquel tiempo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Sí, pero nunca te conocí. Puede ser que tenía una cáscara como tal, pero en mi mente, en mi corazón, en mis actos, abundaba la iniquidad, justificaba la iniquidad de cualquier tipo, incluso si uno no lo ve. Por eso es que la sinceridad, la honestidad, no la ausencia de pecado, porque luchamos todos los días contra eso. Pero de verdad, ¿por qué lucho contra eso? ¿Porque quiero aparecer bueno ante la gente? ¿O porque realmente me duele ofender a Dios que me salvó? Me enervo conmigo mismo por eso. Pero a la vez reconozco la gracia de Dios que otra vez me limpia y me vuelve a colocar. ¿Entiendo eso? No. Pero es así. Pero por eso es que dice el mismo apóstol Pablo cuando leíamos nosotros los primeros capítulos: ¿ahora qué? ¿Somos libres de la esclavitud del pecado? ¿Tenemos licencia para pecar? Por supuesto que no, porque un verdadero hijo de Dios jamás va a tomar el pecado a la ligera. Tal vez en sus inicios le costará abandonarlo porque está tan acostumbrado, pero será realmente una lucha. No puede ser algo y pensar, ¿no es cierto?, que, bueno, Dios sabe, pues Él me perdona y Dios sabe, ¿no?, sin hacer nada. Entonces, la palabra invocar es muy importante, hermano. Sabemos eso nosotros, pero por eso es que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio dice: por sus frutos se conoce. Aquel que realmente está luchando contra el pecado y aquel que no lo toma en cuenta, no le afecta. No le afecta. Y puede seguir haciéndolo, mintiendo, engañándose o lo que sea, sin mayor afectación. Un hijo de Dios jamás. ¿Qué dijo el rey David? Mientras oculté mi pecado, me estaba carcomido por dentro hasta que ya no pude más. Eso pasa, hermano. Un verdadero hijo de Dios no puede dormir tranquilo. No puede tener un sueño reparador, porque el Espíritu Santo te va a despertar a ciertas horas y vas a empezar a darte vueltas con el pecado, de que tienes que dejarlo, de que tienes que reconocerlo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Romanos 10, volvamos. Versículos 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, ya lo tenemos claro, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En el caso nuestro, en el fondo somos bastante, no tenemos ese sesgo cultural, ¿no es cierto?, tan potente, racial si se quiere, entre judíos y griegos. O sea, el impacto para un judío, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Pedro entra a la casa de Cornelio? Pone un pie y dice: bueno, ustedes saben que para mí es una abominación venir a esta casa. ¿Cómo te sentirías tú si invitaste a alguien y apenas abriera la puerta te dijera eso?
¿Te das cuenta? Eso no pasa entre nosotros. Pero quizás tenemos algunos sesgos de otro tipo. De otro tipo. ¿Ya? De otro tipo. De compartir el evangelio solo con ciertas personas. Con aquellos que a lo mejor son más necesitados a nuestros ojos, pero estos que lo tienen todo, no. Le predicamos el evangelio a los feos nomás, porque han tenido mala suerte en la vida. Pero estos que lo han tenido todo, no. Recuerden que a nosotros nos decía la iglesia de los ricos. Nunca tuve claro si era por la plata o por otra cosa, pero ninguna de las dos calificaba. Ninguna de las dos calificaba. Y entonces porque Dios te dio oportunidades de otro tipo, o te ha ido bien en los negocios, o pudiste estudiar algo, o porque tienes una cara bonita, para ti no es el evangelio. Y eso, hermano, fue en nuestro país durante décadas. Empezó a haber un quiebre recién en los años 80. En los años 80. Entonces, podemos tener otros sesgos. Me cae mal, o encuentro que es muy pesado, o encuentro que es muy difícil. No. Donde Dios te ponga. Predica el evangelio y deja que Dios haga el milagro. Deja que Dios haga el milagro. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? Y aquí empieza una seguidilla de preguntas retóricas que van amarradas una a otra. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Claro, ¿cómo pretendes que tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo invoque a Jesús si nunca ha oído de él? A lo mejor escuchó para Navidad, o a lo mejor escuchó para Semana Santa, pero estoy hablando de que escuchen realmente el evangelio. ¿Cómo? Si no hay nadie que les predique, ¿no es cierto? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y fíjese que acá la traducción al español dice en aquel de quien no han oído. Y en el griego original dice en aquel que no han oído. Porque esta mañana ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios. Nosotros somos instrumentos, tú, yo. Pero al que oímos es a Cristo. Por eso es que personas pueden escuchar el evangelio bien predicado y todo, pero no van a reaccionar. Porque ¿quiénes van a oír? A su pastor, no a mí, a su pastor que es Jesús, sus ovejas. Por eso es tan relevante y debemos tener temor de Dios al compartir el evangelio, porque puede ser que me oigan a mí para que hagan una decisión. Y tienen que oír al pastor, a su pastor que es Jesús. Jesús es el que le está diciendo: vengo a salvarte, estás en peligro, vengo a estar en paz contigo. Entonces, en el original dice en aquel de quien no han oído, dice acá, ¿no es cierto? Y en el original dice a quien no han oído a Jesús. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso hay varias partes en la Biblia donde dice el que tiene oídos, oiga. ¿Qué oídos? Espirituales. Va a oír aquel que Dios tiene preparado. Por eso es que no debemos tener temor en predicar el evangelio en el contexto que corresponde. Aquel que está sin Cristo es enemigo de Dios y está condenado. Esa es la verdad. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Para eso estamos nosotros. Esto no está pensado solamente en los pastores, por supuesto que no. Esto es para todos nosotros. Todos nosotros. Cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo está capacitado para predicar el evangelio. Cada uno de nosotros está capacitado para predicar el evangelio. Y no solamente capacitado, sino que comisionado
cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, cuando muchas veces se lee esto, inmediatamente se piensa África, la India, países orientales. Sí, los incluye. Pero ¿sabes dónde te envió Dios, nuestro Señor? Te envió a un barrio, te envió a una familia, te envió a un trabajo, te envió a tu Jerusalén, te envió a tu Judea, te envió a tu Samaria, y en una de esas te manda hasta los fines del mundo. Pero te envió, ¿cómo? Somos enviados. Todos nosotros somos enviados a algún lugar, a algún sector donde estoy seguro que hay ovejas de Dios. ¿Cuántas? Eso no es mío, ni es tuyo. Puede ser que te haya enviado por uno solo. A otro lo envió, le dio el don de evangelismo y lo mandó por 10, por 20, por 30. Pero Dios no está haciendo cálculos ni le va a dar una escarapela. Vos sabés lo que es escarapela, ¿no? Una medalla. La medalla, ¿no es cierto? Por cumplimiento de meta o sobrepaso. No, a lo mejor tienes 1, 2. Pero estoy seguro que todos los que estamos acá, si somos verdaderamente hijos de Dios, Dios tiene planificado 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé. Pero ¿cómo vamos a saber eso si nunca lo hacemos? Si nunca lo practicamos. Preguntaba la semana pasada y lo voy a preguntar ahora. ¿A cuántas personas la última semana, el último año, el último mes le has predicado el evangelio? A lo mejor tienes copada ya la gente que te rodea. Bueno, ora al Señor para que amplíe tu universo. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, esto es lo que piensa el Señor de los que somos enviados. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los que anuncian la paz. ¿No les llama la atención eso? Dios nos manda a un mundo en conflicto con Él. Y a lo mejor con nosotros por causa de Él. Nos manda a proclamar términos de paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice los que llevan la paz, ¿no es cierto? Los que anuncian la paz. Pero para que haya paz con Dios tienen que saber que están en guerra con Él. En guerra con Él. Terminamos con 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14 al 21. Tú puedes leerlo después más detenidamente, pero es un pasaje precioso que conjuga el corazón de Pablo, el anhelo de Pablo por la salvación de quienes le escuchan, el evangelio predicado correctamente, la razón de ser de su apostolado. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Te pasa a ti eso? Que cuando piensas en lo que Él hizo por ti, se te aprieta el corazón. Lleves 5 años, lleves 10 años, lleves 50 años, da lo mismo. Todos los días no, pero hay momentos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer por ti? Y uno piensa que puede hacer. Y el Señor dice, lleva mi evangelio, lleva mi palabra, busca la santidad. El amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esto es fundamental. Vale decir, lo que dijo judíos y griegos es lo mismo que esto. A nadie conocemos según
su condición externa, sus características, no los conocemos así. Lo que nos interesa es su alma, que salve su alma. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Claro que no, porque Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre. Ya no pensamos en Jesús, ¿no es cierto?, ni tenemos una imagen de Jesús crucificado, eso es historia. Nos recordamos siempre por lo que Él hizo por nosotros. Ni tampoco es un bebé en una sucá, que no es pesebre, en una sucá, ¿no es cierto?, en un tabernáculo. No. La imagen de Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que vendrá por nosotros y luego vendrá con nosotros. De manera que nosotros no conocemos a nadie así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos viviendo una nueva, somos un vino nuevo en un odre todavía viejo. Pero ya el vino es nuevo, ya somos nuevos. Y para vivir en novedad de vida, como dice la Escritura, tengo que crecer en la Escritura. Tengo que saber, tengo que conocer mayor y profundamente a aquel que me salvó. Y todo esto proviene de Dios, que es quien nos reconcilió consigo mismo. Nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no tenemos injerencia en esto. Dios se reconcilia con Dios por medio de Dios. Eso es. Y una vez que se reconcilia con eso, de esa forma, entonces ahora nos puede extender gracia, darnos la salvación. Él se reconcilió con Él por medio de Él, de Jesús. Que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y aquí viene la parte nuestra. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El Evangelio es la palabra de reconciliación. Ese es el encargo que tenemos. Nuestro encargo no es convertir personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. El encargo nuestro es la palabra, hablar la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Distinto a Jonás. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En nombre de Cristo, porque en Él hay salvación. Y Dios solo va a aceptar el pago que hizo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y agrega, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos embajadores, rogamos, y nuestro deseo, nuestro anhelo es que aquellos que escuchen su palabra se reconcilien con Dios. No estamos puestos para juzgar, no estamos puestos para condenar, no estamos puestos para separar, para hacer divisiones. No estamos puestos para eso, estamos puestos para llevar el mensaje de salvación. Para eso nos preparamos. Y cada preparación que nosotros tenemos y cada milagro que vemos en la Escritura y cada vez que la Biblia nos expande el plan de Dios, eso se tiene que traducir en mayor pasión por nuestro trabajo en el Señor como evangelistas. Nos preparamos y todos nosotros estamos capacitados y comisionados para predicar el Evangelio. Jesús dijo, ir por todo el mundo, hacer discípulos, ¿no? Eso lo tenemos que hacer. Esa es la parte nuestra, hermano. Por eso es tan importante este pasaje de Romanos, porque el apóstol Pablo concluye esta sección, ¿no es cierto?, con la potencia del Evangelio, con la claridad de que cómo van a saber si no hay alguien que les predica. ¿Cómo van a predicar si no hay nadie que vaya entre ellos? Por eso siempre les he dicho, traten, ¿no es cierto?, en sus cumpleaños, si lo celebran, en esto,
inviten inconversos, inviten uno o dos hermanos o hermanas, ¿no es cierto?, que les ayuden en este proceso. Júntense con gente inconversa, pero no para volverse a ellos, que ellos se vuelvan a ustedes. Porque no se trata esto de aislarse. Y claro que vas a escuchar barrabasadas de la gente. ¿Y qué esperas escuchar? ¿Tú hubieses escuchado tú años atrás? ¿Qué habrías hablado? ¿Significa eso que nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que dicen? No. Ahora, si vamos a ser actores pasivos, mejor ni vayamos a la esquina. No, y esa típica cosa, Señor, yo te pido que tú me des palabra. Ya te la dio, ya te la dio. Atrévete, hazlo. Ve la mano de Dios con las caras muchas veces de ira que se ponen delante tuyo, pero a la vez también caras de asombro, otros de indiferencia. Y de repente se dispersan todos y alguien dice, oye, ¿sabes qué? Lo que dijiste, no sé, me quedo dando vueltas ya. ¡Ping! Tienes una ventanita. No sigas a los otros, no los juzguemos ni les diga, como yo decía yo antiguamente, se van a ir todo al infierno, se estén quemando, el crujir de dientes, ahí se van a acordar de este día. No. Buen mensaje, mal corazón. Hay que ser buen mensaje y buen corazón. ¿Ya? Pero hay que atreverse. Ok. Nos ponemos de pie para orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, que nos insta, nos compromete, Señor, nos anima y también nos da el privilegio, Padre, de predicar tu evangelio. Muchos lo ven como una carga, Señor, de forma equivocada. Es un privilegio. Lo que tenemos que hacer es compartir lo que sabemos, aquello que nos salvó, Señor. Nuestro propósito no es responder todas las dudas que la gente tenga, porque eso lo harás tú. A medida que el tiempo pase y que aquellas personas vayan creciendo en tu palabra, Señor. Así como nosotros hoy tenemos muchísimas más respuestas. No las tenemos todos porque nunca las tendremos, Señor. Pero tenemos muchísimas más respuestas que cuando nos llamaste, Señor. ¿Y qué escuchamos? Tu voz. Señor, danos un corazón sincero y un corazón verdaderamente inclinada a la necesidad, Señor, verdadera que tienen las personas que nos rodean y que están sin ti. Salvación, Señor. Que no veamos a nadie según la carne, sino que veamos realmente la necesidad de salvación que tiene. Gracias, Padre amado, por lo que hiciste por nosotros, porque cada vez que lo predicamos, que lo aprendemos, que lo enseñamos, nos damos cuenta, Señor, de cuán fuera estábamos nosotros, Señor, y que solo por tu gracia nos has traído a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.